Hola a todos, mi nombre es Roberto Rigobón. Eh, eh, este es un seminario conjunto que tenemos a la Escuela de Negocios de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y MIT, que hemos estado organizando con José Gregorio. Eh, eh, Hoy vamos a tener como invitado a Santiago Levi. En un momento José va a hacer la presentación. Quiero dar algunas reglas sobre cómo vamos a evolucionar y cómo vamos a estar trabajando. Ustedes pueden hacer preguntas tanto en el chat como en el Q&A. Si hacen las preguntas en el Q&A, algo que pueden hacer es votar las preguntas, o sea, ustedes les ponen likes y eso hace que las preguntas suban y nos es más fácil a nosotros saber cuáles son los temas que a ustedes les interesan más. Nosotros queremos que esto sea útil para todos ustedes. Si le escriben en el chat, creo que el sistema de votación no es tan fácil, uno puede poner más unos. Lo que vamos a estar haciendo es atender cuáles son esas preguntas y le transmitiremos esas preguntas a Santiago. Varias cosas. Esto es un verdadero placer para nosotros en MIT, la oficina latinoamericana de MIT, organizar esto con la Universidad de Chile y con José Gregorio, que es un amigo de la institución por muchísimos años. También quiero decirles que esto se está transmitiendo por Facebook Live de la FEN. Muchas gracias a ellos por organizar todo esto. Y también está en Radio Bio Bio, se está transmitiendo ahí. Así que muchísimas gracias a todos ellos por apoyar la transmisión de este webinar y por ayudarnos en hacer esto. Sin más, les recuerdo otra vez, todo el mundo está en mute, las preguntas las podemos hacer en el chat o en el Q&A y lo que vamos a hacer José y yo es agarrar preguntas de estas, las reorganizamos y se las hacemos a Santiago. Así que José, el podio es tuyo. Muchas gracias, Roberto. Es un placer para nosotros poder hacer esto desde la FEN en conjunto con Sloan de MIT, la Oficina de Latinoamérica, y con nuestro gran amigo Roberto Rigobón. Y además hoy día tenemos también un destacadísimo economista mexicano, ¿no es cierto?, que sus conocimientos no solo de México, sino de toda Latinoamérica, es de los que ha trabajado mucho en esto, Santiago Levi. Santiago, y para presentarlo, hizo su maestría y doctorado de economía en la Universidad de Boston. Posteriormente hizo un postdoctorado en la Universidad de Cambridge. En la actualidad es investigador no residente de Brookings Institution, es asesor del PNUD y miembro de muchos otros comités académicos y de política económica muy relevantes en el mundo. Su cargo más reciente y donde tuvimos la oportunidad de seguirlo bastante, fue vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo y economista jefe entre los años 2008 y 2018. También tiene una dilatada trayectoria en el gobierno mexicano. En el gobierno mexicano fue director general del Instituto de Seguro Social, fue subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito de México, como le llaman allá, fue presidente de la Comisión Federal de la Competencia, fue director del programa de regulación económica de la Secretaría de Comercio. También tiene una trayectoria académica muy dilatada. De hecho, yo lo conocí por ahí como a finales de los años 80 cuando era profesor de la Universidad de Boston. Él fue presidente de la Asociación Latinoamericana y el Caribe de Economía, la CEA, fue director del Instituto de Desarrollo Económico de la Universidad de Boston, fue profesor muchos años en la Universidad de Boston y profesor en ITAM de México. Y también como un buen académico ha escrito muchas cosas, y no voy a resumir todas sus largas publicaciones que ha tenido, su participación en conferencias, presentaciones por todo el mundo. Pero una cosa sí que ha sido, y yo lo recomiendo mucho, es su último libro sobre México, y que fue una de las cosas que también nos incentivó mucho a conversar con él y a que nos enseñe su experiencia, porque creo que tiene relevancia también para toda la región. Él tiene un libro que está disponible en la página del BID, Under-Rewarded Efforts, The Elusive Quest for Prosperity in Mexico.
Esta búsqueda elusiva me llevó a mí a actualizar hoy día en la mañana un gráfico que yo había hecho hace tiempo y se los quiero simplemente mostrar. Y esto es México y Estados Unidos. Uno pensó que el año 94, ¿no es cierto?, cuando se unió a NAFTA, México iba a tener un boom de crecimiento, pero si nosotros vemos en este gráfico, que saqué el año 94 porque está la crisis del tequila, y lo hago a partir desde el año 92, los dos un índice 100 para el PIB per cápita, y nosotros vemos que el crecimiento de México ha ido por debajo, o sea, se ha producido incluso un incremento en la brecha en el PIB per cápita entre Estados Unidos y México. Y obviamente esto nos causa a todos nosotros mucho interés de entender qué es lo que ha pasado en una economía que ha tenido la oportunidad de tener un tratado de libre comercio con su vecino del norte, la nación más rica del mundo, ¿no es cierto?, y que no ha tenido el éxito que nosotros hubiéramos esperado. No necesariamente asociado a NAFTA, pero sí qué es lo que hay subyacente. En países como Chile, obviamente, nos interesa pensar en esos temas, porque Chile, después de haber tenido su larga, pero es un muy exitoso proceso de crecimiento, hemos visto en los últimos años que este crecimiento ha ido permanentemente declinando. Así que, obviamente, estamos muy, muy interesados en saber y en aprender de Santiago, así que estamos muy contentos de tenerte aquí, y adelante, Santiago. Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días a todos, y quiero empezar con un agradecimiento a Roberto en MIT y a José en la Universidad de Chile, grandes amigos los dos de muchos años, y sobre todo un agradecimiento por esta oportunidad, y también a todos los que están participando en este evento. No sé si ya se están compartiendo mis slides o tengo que hacer algo más para poder compartirlas. ¿Se ven mis slides? Compartidas. Tiene que ir a Share Screen y apretar las slides. Ya. ¿Ahí están? No, a ver. ¿No están mis slides? No. No, pero Hola, Santiago. Sí. La cosa que debes hacer es ir abajo, Share, y después elegir la pantalla como hiciste antes. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Gracias. Ok, perfecto. Yo ya estaba sacando las que tengo tuya en caso de que... Gracias. No, se dio el milagro. Listo. Bueno, retomo precisamente donde paró José, que es este esfuerzo de entender lo que podemos llamar un rompecabezas. Y quiero compartir en unos 20 minutos más o menos, porque después quiero hablar de lo que ha pasado en los últimos años con el cambio de régimen presidencial en México, pero en unos 20 minutos algo de los resultados del libro que comentaba José. Y para motivarlo, si ven este primer slide, México ha sido, por así decirlo, el poster boy del Fondo Monetario Internacional, tal vez después de Chile y junto con Perú, dentro de los países de América Latina, en términos de lograr estabilizaciones macroeconómicas exitosas. Y como decía José, somos una economía muy insertada en la economía mundial. Algo que no dice ese slide, pero que vale la pena comentar, es México exporta más manufacturas que toda América Latina junta. Entonces, ha tenido un crecimiento brutal de las exportaciones manufactureras, ha tenido un bono demográfico, importantes aumentos de escolaridad y aumentos no espectaculares, pero sí relevantes de la tasa de inversión. Y en el periodo que yo estudio, que son las 2 décadas posteriores a la crisis del tequila, lo que uno encuentra es que, con excepción de Venezuela, México es el país de la región que más ha crecido. Entonces la pregunta es, ¿por qué un país que ha hecho tantas cosas bien crece tan lentamente? Ese es un poco el rompecabezas. Y si hacemos el ejercicio contable, aquí no hay nada de conducta ni de explicación, simplemente un ejercicio contable, en donde nos preguntamos por qué el crecimiento de México ha sido tan lento. De ese ejercicio resulta que no es por un problema de la aportación del capital al crecimiento, en este típico contabilidad del crecimiento, growth accounting, tampoco es un problema por el crecimiento del trabajo. Lo que sorprende mucho es que en las 2 décadas que estamos estudiando, a pesar de todo lo que comentábamos en la diapositiva anterior, la productividad de México no creció. De hecho, bajo ciertas estimaciones, la productividad de México cayó. Entonces, una pregunta que uno se hace, que es la misma que se estaba haciendo José, es ¿por qué en un país en donde los individuos están crecientemente educados,
que gozan de estabilidad macroeconómica y gozan de acceso a los mercados internacionales, ¿por qué está estancada la productividad? Y lo que yo hago en el libro es simplemente tratar de entender los determinantes microeconómicos de este número agregado que es la productividad. Y aquí hay una diapositiva muy sencilla, pero que en el fondo muy importante, que dice, la productividad de México no es más que la productividad de las empresas de México ponderada por cuántos recursos tienen las diferentes empresas. Y esto es como álgebra sencilla, pero es una idea muy profunda. Si en México solamente hubiera una empresa, piensen en la empresa 1, la productividad de México sería la productividad de la empresa 1 porque todo el capital y todo el trabajo de México estaría en esa empresa. Y si en México hubiese dos empresas, la empresa 1 y 2, tendríamos que la productividad de México sería el promedio ponderado de esas dos empresas. Y si hay N empresas, la productividad de México es la productividad de las N empresas que están en México, ponderada por la ponderación que tiene cada empresa dentro del total. Entonces, lo que yo hago es hacerme algunas preguntas de cuántas empresas hay en México, qué tan productivas son, y un poquito de la dinámica empresarial, preguntándome cuáles empresas mueren, sobreviven, qué tipo de empresas están produciendo en el país. Y para ahí cuento con algo que es un poco excepcional por estándares de América Latina, que es una base de datos muy rica. En México, los censos económicos cubren a todas las empresas, independientemente del tamaño, independientemente de las empresas son formales o informales, siempre y cuando tengan un techo y una pared, estén produciendo un establecimiento fijo, están. No cubre el sector rural, pero cubre prácticamente todas las empresas en el medio urbano mexicano. Y la base de datos que yo tengo tiene 2.6 millones de empresas en 98. Cada 5 años tengo esos datos hasta tener más o menos 4.1 millones de empresas en el 2013. Tengo acceso al valor agregado de cada empresa, el capital de cada empresa, el trabajo de cada empresa, los contratos, muchísima información muy detallada a nivel micro de cada empresa y por lo tanto puedo calcular la productividad de cada empresa individual. Pero antes de eso, una foto de cómo se ven las empresas en México. Y a veces uno no ve esto porque piensa en México como el gran exportador de América Latina, participando en el Tratado de Libre Comercio, en el NAFTA con Estados Unidos y con Canadá, en un acuerdo de libre comercio con Europa, la Comunidad Europea. Pero la inmensa mayoría de las empresas mexicanas son de menos de 5 trabajadores. Son 92% del total casi. Y algo más sorprendente es que el 90% de las empresas en México son informales. No quiere decir que sean ilegales, porque el marco jurídico mexicano crea muchos espacios para que las empresas puedan contratar a sus trabajadores sin seguridad social, pero de todas maneras se consideran como informales. Entonces, 90% de las empresas en el país son informales. Sorprendentemente, más de la mitad del empleo está en empresas informales. Y algo que también sorprende es que 42% del acervo de capital de toda la economía está en el sector informal de la economía. Entonces, el mensaje aquí es las empresas informales son las predominantes, son muy grandes en términos de empleo y, contrariamente a lo que se piensa, también juegan un papel muy importante absorbiendo parte de la inversión del país. Se invierte mucho en empresas informales. Como tengo los censos del 98, del 2003, 2008, 2013, tengo 20 años, lo que puedo hacer es no solamente ver una foto, sino ver una película. Y en esa película lo que encuentro son cosas que les sorprenderían un poco a la luz de la primera diapositiva. Es una economía que durante este periodo cayó el tamaño promedio de la empresa y es una economía en donde la proporción de empresas informales dentro del total de empresas aumentó y es una economía en donde se canalizaron más inversiones al sector informal que al sector formal y también se contrató más fuerza de trabajo en el sector formal que en el sector informal. Entonces, lo que ocurrió aquí es un proceso de asignación de la inversión y del trabajo hacia el sector informal en un contexto en donde está creciendo la inversión y en donde también está en paralelo una fuerza de trabajo que está crecientemente más educada. Y les resumo las implicaciones que tiene este proceso de asignación de recursos que ha sido un poco paradójico. Y una manera de resumirlo
es graficar las distribuciones de productividad de todas las empresas, y eso es lo que hago en esta lámina. En la línea azul describo la distribución de las productividades de todas las empresas en 1998 y en la línea roja en 2013. Y la cola derecha, las que están de 4 en adelante, son empresas que son 4 veces más o más productivas que el promedio de las empresas. Y las que están en la cola izquierda, en la línea punteada, son las empresas que son 1/4 o menos productivas que el promedio de las empresas. Estas distribuciones se construyen con mucho cuidado porque las hago a nivel de sectores de 6 dígitos. Entonces, esta es la suma de la distribución de las productividades de las empresas que hacen camisas, de la distribución de las empresas que hacen autos, de la distribución de las empresas que hacen comida y que distribuyen, etcétera, etcétera. Y la suma de todas estas distribuciones es lo que muestro aquí. Vean un poquito la cola derecha. La cola derecha dice, fantástico, México está en camino de ser Suiza. Porque la cola derecha lo que dice es, oye, se está acumulando más masa de empresas que tienen más productividad mayor que el promedio en el 2013 que en el 2018. Y aquí dices, oye, pues NAFTA está jalando muy bien y todos estos esfuerzos están muy bien. El problema es que muchas veces no le ponemos atención a la cola izquierda. Y la cola izquierda de la distribución en el 2013 también tiene más masa de empresas que la cola derecha de la distribución. Y de hecho, como les mostré en la diapositiva anterior, en términos de la cantidad de capital y de la cantidad de trabajo, de hecho se acumuló más capital y más trabajo en la cola izquierda de la distribución que en la cola derecha de la distribución. Y recuerden que la productividad agregada no es más que el promedio ponderado de las productividades de todas las empresas. Entonces, ¿qué es un poco lo que está pasando en México? Lo que está pasando en México es un proceso en donde se está polarizando la distribución de las productividades. Hay un subconjunto de empresas que están teniendo un excelente desempeño, que están teniendo aumentos importantes de productividad y que están jalando el promedio de la productividad del país hacia arriba. Pero hay otro subconjunto de empresas que están jalando el promedio de la productividad del país hacia abajo. Y en el caso de México, el resultado de ese proceso fue 0 crecimiento de la productividad. Sin entender la heterogeneidad que existe al interior del país, es imposible entender el proceso de crecimiento de México. México es un país inmensamente heterogéneo, en donde los mercados permiten la coexistencia de empresas de muchísimos niveles de productividad con grandes diferencias de productividad. Muy rápido, en el libro tengo un panel de datos en donde puedo seguir a las empresas directamente las mismas empresas. Y entonces puedo hacer una cosa con cierta precisión de saber si una empresa aumentó de productividad en 5 años, si entró una empresa más productiva, si salieron una empresa menos productiva. Y sin entrar en todos los detalles, lo que encuentro es que el señor Schumpeter nunca vino a México. Nunca puso un pie en México. Lo que hay en México, más que un proceso de destrucción creativa a la schumpeteriana, en donde lo que los mercados hacen es sacar a las empresas improductivas y permitir que las empresas productivas crecen, lo que encuentro en México es que hay un proceso casi de destrucción creativa, de creación destructiva. Se invierte mucho en empresas improductivas, la mayor parte de ellas informales. Muchas empresas improductivas sobreviven y lo que es más preocupante, muchas empresas productivas mueren y las que sobreviven no crecen. No pongo aquí los gráficos por razones de tiempo, pero esto está muy detallado en el libro. Y un punto que es importante hacerse entonces es, y en estas discusiones sobre crecimiento y todo, es la gente se hace la pregunta, oye, ¿qué es lo que está pasando en México? ¿Hay mucha informalidad porque hay muy baja productividad? ¿O hay muy baja productividad porque hay mucha informalidad? Y lo que yo argumento en el libro es que esa es la pregunta equivocada. Lo que yo argumento en el libro es que lo que tenemos que preguntarnos es
¿qué políticas públicas en México están al mismo tiempo induciendo la asignación de capital y trabajo hacia empresas informales que tienen más baja productividad? Y no voy a entrar aquí a discutirlo con detalle, pero lo que hago es irme al entorno microeconómico del país. No a las grandes cosas que nos preocupan siempre a veces cuando pensamos en crecimiento. El régimen comercial y de inserción, no que no sea importante, sí es muy importante. Y no la estabilización macroeconómica o el proceso de acumulación de capital humano o el proceso de acumulación de capital físico en lo agregado. Lo que hago es entender un poquito los incentivos que tienen las empresas y los incentivos que tienen los trabajadores al ver el régimen regulatorio en tres grandes áreas. En la parte laboral, todo lo que tiene que ver con la contratación y despido de trabajadores, lo que tiene que ver con los sistemas de seguridad social contributivos y no contributivos, los costos, la calidad, los beneficios, el sistema tributario, todos los regímenes de impuestos a las empresas, que en México son sumamente complejos y que cuando ya ven el detalle encuentran que hay muchas trabas al crecimiento de las empresas, muchas discontinuidades, muchos subsidios a que las empresas sean pequeñas, muchos subsidios a las empresas informales y finalmente el régimen de regulación de mercados, en donde con independencia de la competencia externa que viene por NAFTA y los tratados de comercio internacional, los mercados tienen grandes problemas de funcionamiento porque el régimen jurídico es muy importante, porque los contratos no se cumplen de una manera adecuada, lo cual reduce el acceso de las empresas al crédito y tiene grandes problemas microeconómicos. Un dato interesante es que el cociente de crédito a PIB en México es similar al de un país sudafricano, a los países del África subsahariana. Entonces, esto refleja de que hay problemas microeconómicos fuertes al interior del país. Y voy a concluir aquí un poquito para pasar a hablar más recientemente de desarrollos recientes. Es que la manera de pensar en México en los últimos 20 años es releer a Homero en el poema de la Odisea. Y si recuerdan la Odisea en el poema de Homero, cuando Ulises, después de triunfar en Troya contra los troyanos, está de regreso a Ítaca, se pierde en el mar Egeo y su esposa Penélope está esperando, pero tiene muchos consortes que se quieren casar con ella porque pensaron que el rey se había muerto. Y Penélope entonces de día tejía una chambrita y en la noche la destejía. Y México es como Penélope. México de día hace un excelente manejo macroeconómico, firma tratados de libre comercio, invierte en la educación y hace reformas sectoriales, algunas muy vistosas, y de día está muy ocupado tejiendo la chambrita. Y de noche, a través de sus instituciones y sus reglas fiscales, a través de sus regímenes laborales de aseguramiento social, a través de las deficiencias de su sistema de contratos y a través de todo un conjunto de un enjambre microeconómico, deshace lo que tarda del día. Y al final, el resultado de este proceso fue que los esfuerzos de todos fueron mal recompensados y el país se estancó. Ahí termina un poquito la historia de México, digamos, en 2018, que tiene ciertas lecciones para América Latina, porque si uno trata de entender por qué en países como Colombia, como Perú, como Centroamérica, como Bolivia, ha habido un proceso también de estancamiento de la productividad agregada, uno tiene que pensar en la inmensa heterogeneidad productiva que hay en esos países, en estas distribuciones de productividad, y tiene que pensar en los procesos microeconómicos institucionales que tienen con los incentivos de las empresas y tiene que pensar en la dinámica empresarial. Arreglar la macro y arreglar el régimen de libre comercio es muy importante, pero la lección para América Latina es que si no arreglamos todo este enjambre de la micro, la productividad se va a estancar, se va a polarizar la economía. Detrás de esto hay un proceso de polarización del ingreso y esto no está dando los resultados que todo el mundo estaba queriendo. Paso ahora a dedicarle algunos minutos a el régimen del presidente López Obrador. Una preguntita, Santiago. No tenemos más slides para dejar. Hasta aquí estoy. Sí, ya no tengo más slides. Ok, entonces déjame, perfecto. Ya para que nos unamos. Perfecto. Continúa, perdón que te interrumpa. No, para nada, Roberto, gracias. Entonces piensen ahora en una sociedad en donde las expectativas han sido un poco frustradas, el crecimiento del ingreso per cápita se ha estancado, y algo que no comenté antes,
una sociedad en donde la inseguridad pública ha aumentado fuertemente por problemas del narcotráfico, por problemas de bandas, y una sociedad en donde la percepción de corrupción es una percepción muy profunda, sobre todo en la administración anterior del presidente López Obrador, la administración del presidente Peña Nieto. Entonces piensen en una sociedad que tiene 2 décadas, en donde después de unas expectativas creadas por la estabilización económica, por NAFTA y por procesos de reforma, no ve mejoras en su productividad, no ve mejoras en los ingresos reales y ve un proceso asociado con mucha corrupción y también problemas de inseguridad pública. Ese es el trasfondo, el contexto que lleva a la elección del presidente López Obrador, que entra con 3 grandes mandatos, con 3 grandes promesas a la sociedad mexicana. La primera es combatir la corrupción, la segunda es mejorar la seguridad pública y la tercera es un proceso de redistribución hacia todas aquellas personas que no estaban siendo beneficiadas del proceso de inserción de México en la economía mundial y del proceso de muy, muy lento crecimiento que en términos gráficos están en la cola izquierda de la distribución en un conjunto de microempresas, autoempleados y en todo tipo de ocupaciones. El presidente se elige con ese mandato y en el curso del 2019, desafortunadamente, el presidente mantiene un gran rigor en el manejo de la política macroeconómica. En eso no hay ningún rompimiento con el pasado. Mantiene los compromisos de apertura comercial a través de los tratados de libre comercio, a pesar de Trump, y los renegocia con Trump. Y, sin embargo, genera un conjunto de decisiones en materia de política pública, las habrán visto en los periódicos, cambia de lugar un aeropuerto al que se había invertido mucho, y genera mucha incertidumbre que hace que la inversión en México se desacelerara en el 2019. Yo lo resumo de la siguiente manera. Al final del 2018, antes de que empezara el presidente López Obrador, México tenía un grave problema de productividad. Un año después, México tenía el mismo problema de productividad y ahora un problema de inversión. Y entonces pensemos en el crecimiento de estas 3 máquinas, capital, trabajo, productividad. La máquina de productividad avanzaba a velocidad 0 y ahora la máquina de inversión le bajamos del volumen. El crecimiento en México en el 2019 se empieza a desacelerar y empezamos a tener un proceso de aceleración del ya lento crecimiento que teníamos anteriormente y las expectativas para el 2020 no eran muy diferentes porque se estaba no atendiendo el problema de productividad y agravando el problema de inversión. En ese contexto llega un virus y en ese contexto es en donde se vuelve muchísimo más complejo el proceso que está viviendo México, porque al igual que toda América Latina, en contexto del manejo sanitario de virus es complejo, nuestros sistemas de salud pública no están bien preparados, nuestros sistemas de información para hacer pruebas, y en los contextos en donde hay barrios marginados con alta informalidad, los confinamientos no son tan eficaces y las infecciones siguen. Entonces, el proceso sanitario está en una etapa muy compleja, pero, y ya estoy por concluir, a diferencia de la mayor parte de los países de la región, la ortodoxia financiera del presidente, su aferro a los conceptos de un presupuesto balanceado y de que no me voy a endeudar, más su asociación con que en el pasado el endeudamiento había sido utilizado para rescates de empresas privadas, llevan a tomar la decisión, al menos hasta la fecha, de que el país no se va a endeudar y no va a haber ningún tipo de política contracíclica con motivo de la pandemia. Y lo que ha estado pasando en México en los últimos 3 meses es un proceso en donde la inevitable crisis que estaba causando la pandemia por muchos canales, desaceleración de las exportaciones a Estados Unidos, desaceleración del turismo, un poco de volatilidad financiera, más el propio cierre de las actividades internas por el confinamiento, toda esta inevitable crisis está siendo más profunda porque no ha habido en materia de política fiscal ninguna acción contracíclica que busque compensar ingresos de los trabajadores formales e informales que o bien no están pudiendo llevar a cabo sus actividades o bien están siendo despedidos. Y los números que uno ve
de las encuestas de empleo de las últimas semanas son números muy tristes, muy preocupantes, en donde uno ve una caída del Producto Interno Bruto que se puede estimar. La verdad es que estos números están con grandes intervalos de confianza, pero digamos, por decir un número, 8 o 10% del PIB, no sería sorprendente si así termina, con pérdidas importantes de empleo formal, lo que va a llevar a que, aun si nos recuperamos en el 2021, probablemente acabemos la administración del presidente López Obrador con un ingreso per cápita inferior al ingreso per cápita que teníamos antes, en un contexto político mucho más complejo, porque la polarización que estaba antes en la sociedad se ha agudizado en este contexto de la pandemia. Cierro finalmente todo. Esta es desafortunadamente una historia que tiene lecciones para América Latina, ignorando el tema de la pandemia, sobre qué es lo que se tiene que hacer para lograr crecimiento sostenible y sobre todo socialmente incluyente. México no lo ha logrado y ese proceso se ha agravado ahora y nos encontramos ante una disyuntiva en donde tenemos que atender una crisis macroeconómica probablemente la más grande que hemos tenido en más de medio siglo y no perder de vista que detrás de todo eso, si queremos crecer, hay que atender un problema de productividad muy complejo que está por ahí atrás. Paro aquí, les agradezco inmensamente que me hayan escuchado esta oportunidad nuevamente, José, Roberto, y a la orden de ustedes dos para el diálogo. Muchas gracias, Santiago. Si quieres parto yo con hay como una pregunta central y que surge de las preguntas que nos hicieron. Y uno dice, bueno, efectivamente lo que está pasando en México es como un proceso de dualización. Es decir, hay empresas que crecen exitosas y hay otras empresas que crecientemente informalidad y baja productividad. Entonces por ahí dicen, ¿no será el momento esta crisis de hacer un poquito de limpieza y que muchas de esas empresas efectivamente desaparezcan o debemos esperar? Pero mi pregunta, cuando reflexionaba respecto a esa pregunta, dije, el problema es que este no es un tema de elegir a quién desaparece o no desaparece, sino si uno tiene los mecanismos y la institucionalidad que castigue la improductividad y premie la productividad. Entonces la pregunta es cómo eso se podría lograr en un momento como esto, porque no es como decir que el gobierno diga, mira, los improductivos desaparecen si uno tiene un sistema donde la improductividad es premiada. Entonces no sé cómo... Sí. ¿Quieres que responda ahora, José, o lo que tú me digas? ¿Sí? ¿Sí? Sí. No, tu pregunta es fundamental. Tu pregunta es fundamental. Y es compleja, José, por lo siguiente. La informalidad es el resultado endógeno de un conjunto de políticas públicas que tratan de redistribuir, pero lo hacen a través de los instrumentos erróneos. El problema no está en intentar redistribución. Eso es indispensable en México porque México es una sociedad profundamente desigual. El problema es que se asocia la actividad con la persona a lo que quieres ayudar. Voy a ser muy abstracto. Tú quieres ayudar a una persona que está en el sector informal, no porque es informal, sino porque tiene bajos ingresos. Pero si la ayudas porque es informal y le quitas la ayuda si deja de ser informal, entonces la política te induce a esta informalidad. Y tenemos, José, regímenes especiales para las empresas pequeñas, microcréditos para las empresas pequeñas, tratamientos fiscales y regímenes de seguridad social y regímenes laborales que son lo que está detrás de esta perversa dinámica empresarial. Y donde empezaste tú, ¿no sería esta crisis un buen elemento para hacer eso? No puedes permitir el cierre masivo de estas empresas porque el problema de empleo es gigantesco, a menos que hagas una verdadera reforma profunda de la seguridad social y de los regímenes de redistribución para transitar a lo que yo he argumentado es lo que el país debe de perseguir, que es un sistema de seguridad social universal, en gran medida desvinculado del mercado laboral, una mayor redistribución a través del sistema fiscal, de los impuestos sobre la renta,
y una mucho menor intento de redistribuir a través del mercado laboral y de instrumentos que afectan con las dinámicas de empresas. Eso te permitiría resolver las dos cosas al mismo tiempo. Fortalecer la protección social y fortalecer la redistribución en un momento en donde se vuelve absolutamente indispensable, pero sentar las bases para que la dinámica empresarial sea schumpeteriana y logre lo que finalmente quieres lograr hacer. Una aclaración, a ver si nos puede decir, por ejemplo, ¿qué tipo de discriminación existe en materia de seguridad social entre estas empresas informales y las que no? Muy diferente de Chile, José. En México, por ejemplo, si un trabajador es informal, tiene acceso a servicios de salud gratuitos. Es más, es muy perverso, porque lo que la ley dice es, mientras eres un trabajador formal, tienes acceso a servicios de salud gratuitos, pero si te vuelves formal, te voy a cobrar por ellos. Igualmente con las pensiones. Si eres informal, tienes acceso a una pensión no contributiva, pero si eres formal, tienes que contribuir para tu propia pensión. El acceso a las guarderías también es igual. Las guarderías en México son parte de la seguridad social contributiva. Entonces hay todo un régimen no contributivo que absorbe alrededor de 1.5 o 1.8% del PIB, que son desde el punto de vista de las empresas y los trabajadores gratuitos, siempre y cuando sean informales. Y hay un régimen de impuestos muy fuertes a través de la seguridad social, pero además, José, un régimen laboral muy rígido asociado también a la informalidad. La imposibilidad de despedir, la legislación sobre fiscal también cambia, lo que tienes que pagar de impuesto sobre la renta también cambia. Entonces, todo eso constituye este régimen dual en la parte social, José, que se refleja en este régimen dual en la parte productiva. Una pregunta relacionada con esto. De hecho, lo hace uno de los participantes, la voy a refrasear un poco, pero si tuviese que escoger un momento para empezar a eliminar estas empresas que son ineficientes, ¿sería este el momento apropiado? Porque claramente ahorita la situación hacia todas las empresas más vulnerables. ¿Sería este el momento para que México elimine alguna de estas empresas poco rentables para que se flexibilice las leyes laborales para que se pueda ver los despidos en este momento? ¿O? Siempre y cuando, Roberto, primero construyamos el sistema de seguridad social universal. Ok, o sea que este no es... La secuencia es vital. La secuencia es vital. Porque si no, el costo social es un costo impagable y va a acabar polarizando aún más a la sociedad. Sería sumamente injusto, innecesario y probablemente ineficiente. Entonces, lo primerísimo que hay que hacer, en mi opinión personal, es construir un régimen universal de seguridad social desvinculado de todas estas condicionalidades, José. Esto requiere una reforma fiscal, sin duda. Y luego, progresivamente, cuando tienes un tejido de protección social mucho mejor, mucho más denso y mucho menos discriminatorio, entonces puedes empezar a revisar otras disposiciones. Por ejemplo, Roberto, en México no tenemos seguro de desempleo, a diferencia de Chile. No, yo sé, sí. Entonces, hay que crear primero el seguro de desempleo antes de hacer todas las demás cosas. Sí. Es por eso que lleva la ayuda sea directamente a la informalidad. Sería directamente. Por eso lo tienen que hacer a través del mercado laboral. Correcto. Porque, claro, al no tener una... Y por una cosa más, Roberto, que es nuestras constituciones, la mexicana es muy clara aquí, pero esto aplica también en América Latina. Aplica en Perú, aplica en Colombia, aplica mucho en Centroamérica. Nuestras constituciones asocian la seguridad social con la figura del trabajo asalariado, el trabajador dependiente en relación de subordinación. Nuestra seguridad social deja fuera a todos los trabajadores por cuenta propia, en muchos casos a los trabajadores del medio rural, a las trabajadoras domésticas. No es igual en todos los países, pero en general tenemos profundos problemas en el diseño bismarckiano de nuestra seguridad social, que está totalmente superado por las realidades de los mercados laborales, pero que seguimos con instituciones que tienen 70, 80 años de estar ahí y que ya no están caducas, están obsoletas. Respecto a una otra pregunta que ha surgido, hay varias, pero ¿cómo se relaciona todo esto, todo este problema, preguntan este problema, digamos, llamémosle
fomento de la informalidad o no premio a la productividad, ¿cómo se relaciona esto con altos niveles de corrupción o con cosas, una estructura oligárquica, dicen por ahí? ¿Cómo esto repercute en el diseño de políticas que fomentan eso, o si repercute? Sí, sí, excelente pregunta. México es un país que la diferencia entre lo que es de jure y lo que es de facto es grande. La aplicación de la ley es muy imperfecta en México. Y si bien todos son iguales frente a la ley, unos son más iguales que otros. Eso quiere decir que la capacidad de los grupos de muy alto ingreso de extraer rentas de la población, a veces legalmente, a través de concesiones, etcétera, etcétera, a veces medio ilegalmente por conductas monopólicas y a veces totalmente ilegal a través de corrupción, reproduce en la parte alta de la distribución un segmento de la población que vive con grandes privilegios, que está totalmente alejada de esta problemática, que a lo mejor paga impuestos sobre la renta, más o menos, y que no tiene ningún interés directo en que toda esta dualidad se resuelva, porque ellos manejan empresas en la cola derecha de la distribución, integradas al mercado mundial, en muchos casos amparadas bajo NAFTA, José, a el sistema jurídico americano para propósitos de resolución de disputas. Y entonces el incumplimiento de la ley y este ámbito de corrupción, búsqueda de rentas, influentismo, sin duda alguna no contribuye a resolver el problema de productividad y agrava el problema de desigualdad y sentido de privilegio. La diferencia que varios también preguntan, y a todos nos queda un poquito la duda, lo que tú dices informal, pero no ilegal. Nosotros en general entendemos cuando hay estructura de buen gobierno, rule of law, que informalidad es ilegalidad. Pero en México, aparentemente tú eres informal, pero no ilegal. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Es correcto. Y regreso. La Constitución y la Ley de Trabajo dice que solo cuando las empresas tienen trabajadores asalariados están obligadas a contribuir a la seguridad social. Y están obligadas a observar las leyes de despido y las leyes sobre el salario mínimo. Pero te doy un ejemplo de una empresa que legalmente evade todo eso. Soy una empresa en donde me constituyo con la familia, el papá, la mamá, 2 hijos, tal vez el primo. No hay relaciones de subordinación ni de dependencia entre nosotros. No pagamos salarios, sino que somos rentas, distribución de profits, de profit sharing, la manera que tú quieras. Esa empresa en México es informal, es totalmente legal, no incumple con ninguna ley, y a esa empresa chiquita, probablemente muy improductiva, se le dice, te vamos a regalar la salud de todos los que están en la empresa y les vamos a dar una pensión no contributiva. Hay un segmento de informalidad que también es ilegalidad. Hay empresas que contratan trabajadores en relación de subordinación y dependencia e incumplen con la ley. Pero eso es un segmento menor de la informalidad en México. Estaba en las láminas numéricas que yo mostré antes. Algo que sí es importante señalar, y por eso tu pregunta es muy relevante, o la pregunta de la persona que lo hizo, porque en México el problema de informalidad no es un problema de fiscalización de las leyes. Es un problema del diseño del marco jurídico total. No se va a resolver con estas leyes haciendo que se cumplan más. Se tienen que cambiar desde la Constitución y muchas leyes para lograrlo. Esto es algo muy ligado a lo que estás hablando. Hay una pregunta, si la reforma de los impuestos que estás pensando sería consistente con una reforma o una mejora en la productividad. Depende de cómo se hace, Roberto. Depende de mucho de cómo se hace. Sí.
te voy a un poquito de tecnicismo, pero es relevante. En México, por ejemplo, el impuesto al valor agregado recauda menos de 4 puntos del PIB. En Chile, corrígeme José, recauda más de 8 puntos del PIB. Sí. La diferencia no está tanto en las tasas. La tasa chilena es un poquito más alta que la tasa mexicana. La diferencia está en que el 45% de la canasta de consumo en México está exenta del impuesto. No. Entonces, además, las empresas pequeñas que están en regímenes especiales no participan en el IVA. El IVA es otro factor que segmenta a las empresas. Entonces, lo que tienes que hacer es reformar el impuesto sobre la renta junto con la reforma al IVA, recaudar unos 5 o 6 puntos más del PIB, utilizar ese dinero para darle seguridad social de la misma calidad a todos fuera del mercado laboral y desde el punto de vista de las empresas, tener regímenes impositivos que les permitan crecer y que no las segmenten en diferentes grupos. Es interesante porque me acuerda, lo que estás contando me acuerda una cosa que dijo Amartya Sen de India, que en la India las empresas le daban microlending, le daban micropréstamos a microempresas que nacían micro y morían micro. Que había un exceso de, como de proteccionismo a esas empresas y estás dando mucha evidencia que ese es el gran problema. El problema es que la empresa micro se queda micro y no tiene ni incentivos para crecer, ni las condiciones de mercado para poder crecer. Correcto, porque se confunden dos cosas, Roberto. Se confunde la política social con la política de productividad. La política social, sin quererlo, acaba siendo una política antiproductividad. No era la intención, pero en la arquitectura en donde está, los instrumentos que está utilizando, está teniendo ese resultado. Yo hace como 10 años había escrito un libro que se llamaba Buenas intenciones, malos resultados, que era precisamente lo que estaba tratando de ejemplificar acá. Ese fue el título. ¿El tratamiento del salario mínimo también distingue entre empresas? Sí, porque las empresas con asalariados están obligadas por el salario mínimo. Las empresas que se estructuran sin relaciones asalariadas no están obligadas por el salario mínimo. Ahora, y lo mismo, José, perdón, con las disposiciones sobre despido. En una empresa que no está constituida con relaciones asalariadas, los trabajadores pueden entrar y salir sin ningún problema. En una empresa constituida con relaciones asalariadas, la empresa no tiene el derecho a despedir al trabajador a menos de que haya lo que la ley denomina causa justificada, que en la legislación mexicana quiere decir que el trabajador robó o llegó borracho a la empresa, etc. Cambios de producción o cambio tecnológico no es causa justificada de despido. Es bien interesante porque de alguna otra manera, cuando tú planteas que no hay creación destructiva a la Schumpeter o las teorías de evolución de la firma, no sé, Lucas y todo lo que viene después, son teorías en las que uno dice, uno decide, se hace una empresa, esta empresa, si es exitosa, empieza a crecer, ¿no es cierto? Si no es exitosa, puede desaparecer, y así tenemos nosotros toda esta distribución de edad de la firma y toda esta discusión. Lo que en el fondo tú estás diciendo que es un problema que vemos en todo el mundo, pero bastante agravado, en el caso mexicano, es como que en el fondo los incentivos a crecer y a ser más productivo son mucho menores que los incentivos a quedarte informal y poder tener toda la flexibilidad laboral que quieras, todo el ajuste salarial que quieras, y eso obviamente, como bien dices tú, se está tratando como de hacer algún tipo de política social, pero a través de la política productiva, digamos. Claro, la forma como yo cambiaría la política es no necesariamente eliminar el subsidio, sino darle un tiempo. Es decir, tiene 2 años, o sea, porque yo me imagino que mucho de esto, que son las buenas intenciones, es que querían ayudar y les salió el tiro por la culata, ¿no? Yo me imagino que ese es el problema, ¿no, Santiago? Ahora, este tipo de paternalismo yo lo veo en todo, o sea, tú estás describiendo esto, pero yo lo veo, me siento que en Venezuela ocurre lo mismo. Esto debe ocurrir en toda Latinoamérica en mayor o menor grado, ¿no?
Sí, por eso pienso que el caso mexicano es relevante para América Latina. Lo que puede ser interesante el caso mexicano son los datos. No tenemos tan buenos datos de empresas para otros países de América Latina. Yo cuando estaba en el BID traté de dedicarle esfuerzo a hacer este tipo de análisis para otros países, pero en muchos países los datos son para empresas de 10 trabajadores o más. O sea, ya te perdiste toda la cola izquierda de la distribución cuando tienes ese tipo de datos, ya no viste la mitad de la película. En México es interesante porque tenemos muy buenos datos, pero yo intuyo, y con algunos trabajos un poco más parciales, creo que se confirma, que este fenómeno está en Perú, está en Colombia, está en Centroamérica, está en Ecuador, está por todos lados. Y es una parte sustantiva, en algunos más, en otros menos, de la explicación por qué la productividad en la región crece tan lentamente comparada con la productividad en otros países, a pesar de tantas cosas que hemos hecho en lo macro y en lo comercial. Interesante. Ahora, otra lección es que no la vamos a resolver a menos que resolvamos la protección social primero, ¿no? Correcto. Porque eliminar esta protección sin tener la protección social te va a causar un problema social brutal, ¿no te parece? Te digo una cosa que yo pienso, yo como decía José, estuve en el gobierno anteriormente. Si yo pudiera echar el reloj para atrás hace 20 años y me dijeras, oye, ¿cuál es la secuencia de reformas que tú impulsarías? Yo diría, mira, lo primero que hay que hacer es tener un sistema de protección social bien diseñado, universal y eficaz. Luego, podemos entonces tener un proceso que empiece a privilegiar los crecimientos de productividad a través de la apertura comercial, a través de otros instrumentos y a través de políticas más dirigidas, políticas de desarrollo productivo, políticas de innovación, políticas, etcétera, etcétera. Pero tengamos algo que permita que haya inclusión social desde el principio y dos, que no haga que la persecución de la inclusión social nulifique todo lo demás que estamos haciendo en el frente comercial y en el frente de innovación y en el frente de promoción de la productividad. Viendo para atrás, la lección de México es que la secuencia fue la incorrecta. Y es una gran lección. Y si quisiéramos de en adelante, bueno, lo pasado, pasado, pero de hoy en adelante, si quisiéramos decir, bueno, aprendamos la lección y empecemos ahora a enderezar las cosas. No, no hay razón para no empezar ya, ¿no? Correcto. Y cuéntame en protección social, uy, perdón, José, cuéntame en protección social, ¿cuáles son las áreas que tú tendrías? Antes de eso, un tema que está en las preguntas y tiene mucho que ver con eso. Por ejemplo, en el sistema de pensiones, uno puede diseñar un sistema donde a medida que uno va contribuyendo, va teniendo mejores pensiones y uno establece el sistema de redistribución, pero puede hacerlo, es fácil hacerlo, pensarlo, de que sea, los incentivos sean los correctos para que la gente cotice. En el sistema de salud hay varias preguntas que salen, que es complicado, porque nosotros pensamos, por ejemplo, salud primaria básica para todos. Entonces, ahí decir, mira, si tú eres informal vas a tener un tratamiento menor, peor que el que tiene esta salud básica, no es una cosa que sea muy tragable socialmente. Por lo tanto, uno tiene que, entonces, tal vez yo entiendo en el sistema de pensiones, entiendo en la cosa laboral, entiendo en los seguros de desempleo, que uno dice, mira, si uno ha cotizado, también va a tener un mejor ingreso y uno genera un sistema de incentivos con una protección social. El sistema de salud es un poquito más complicado, sobre todo porque vivimos en países que hay insuficiencia de salud y donde la inmensa mayoría tiene acceso a la salud pública, que obviamente es de mucho peor nivel que el de un país avanzado. Entonces tú no puedes decir, además los informales van a tener algo mucho, mucho, mucho peor. Esa es la única cosa que... Sí. Mira, yo he pensado, y de hecho después de este libro de Esfuerzos Mal Recompensados, escribí otro que de hecho pensé para contribuir con algunas ideas al régimen del presidente López Obrador. Desafortunadamente no tuve mucho eco, pero lo que yo creo que hay que hacer es transitar a sistemas de salud universal que le den a toda la población los mismos tratamientos con la misma calidad
y que poco a poco, conforme más recursos vayan siendo disponibles, los tratamientos que se vayan incorporando o llevando a cabo vayan mejorando en alcance. Entonces, y puedes tú promover y facilitar que la gente compre seguros privados complementarios, pero la provisión de salud debe ser universal. Estoy pensando, José, en el National Health Service británico, totalmente financiado de la recaudación general, totalmente desvinculado del estatus laboral de los trabajadores, con una protección realmente eficaz a lo largo de todos. Voy a traer una complejidad adicional en la discusión para entender por qué estoy diciendo esto. El lenguaje que usamos en América Latina para hablar sobre estos temas es muy impreciso y a veces confunde. Los trabajadores en México, tenemos datos también para Colombia y para otros países, transitan entre el sector formal y el sector informal. No es que siempre el mismo trabajador es informal y el mismo trabajador es formal. Hay gente que puede estar 3 años empleado en una empresa, luego decide empezar su propia microempresa. En fin, las empresas a veces cumplen con la ley, a veces no cumplen con la ley. Los trabajadores transitan entre formalidad e informalidad. Entonces, un sistema de salud pública que te dice, te voy a dar estos beneficios ahorita, luego te voy a dar otros beneficios, pero luego regresas a los mismos beneficios, es un sistema de salud pública que es totalmente ineficaz y que, por cierto, duplica las estructuras administrativas y las infraestructuras médicas para dar servicios de salud a los que son en esencia las mismas personas. Entonces, si los financias por fuera del sistema laboral, del mercado laboral, podrías tener una red que va para todos. Y yo pienso con sus detalles, y seguramente hay muchas cosas que se tienen que trabajar, que en México por lo menos, y esto sí lo pongo sobre la mesa, es perfectamente factible, con la infraestructura que ya tenemos, tener un sistema de salud universal ya, y con los recursos que el país pudiera generar fiscalmente, tener un sistema de salud ya. Estamos a 2.5 puntos del PIB de lograrlo. No es mucho dinero para un país para México, como México, sobre todo que tiene una carga tributaria tan baja. En pensiones ocurre una cosa muy interesante, José, que no es muy distinto en ese sentido como el caso chileno, excepto que en el caso mexicano es más perverso. Cuando se crearon las AFPs, en México les llamamos Afores, la idea es de que la gente iba a estar acumulando en su cuenta individual, llegaba al retiro, compraba una anualidad y ahí tenías el sistema de retiro. La experiencia nos ha mostrado en las últimas 2 décadas y media que las densidades de contribución son mucho más bajas de lo que habíamos pensado. Pero ese lenguaje de densidades de contribución bajas es el otro lado de la moneda del lenguaje que dice, a veces la gente es formal y a veces la gente es informal. Y los sistemas de pensiones diseñados de esta manera no te están funcionando porque solamente estás acumulando para tu pensión durante parte de tu vida laboral. En México es más grave que en Chile, José, por lo siguiente. Ustedes tienen un sistema mejor diseñado con menos discontinuidades. En el caso mexicano, la ley dice que se requieren 24 años de cotizaciones para tener derecho a una pensión. Yo ya tengo los datos de lo que pasó en México entre 1996 y el 2018, de cuando hicimos la reforma para pasar al sistema de cuentas individuales. Te voy a dar un dato que te va a sorprender. De lo que ya pasó en los últimos 20 y tantos años, 2 de cada 3 trabajadores acumulando para su pensión no va a obtener una pensión. Cuando llegue la edad de retiro, le van a devolver en una sola exhibición todos sus ahorros, le van a decir bye bye, no va a haber rentas vitalicias, no va a haber suavización intertemporal del consumo, no va a haber sistema de pensiones. En 2 de cada 3 trabajadores. ¿Y no podrían haber solución de mercado que vendan anualidades? El problema, le van a devolver lo que ahorró. En una sola exhibición. Es lo mismo que, por cierto, ya está pasando en Perú. En Perú. Sí. En México. Y entonces, imagínate a un trabajador que le estás diciendo, oye, vuélvete formal. Aquí pones cada mes un porcentaje de tu salario para tu pensión. Y cuando llega a los 25 años y se va a jubilar, le dicen, mala tarde, lo siento mucho. No llegaste a lo que tenías que llegar, no cruzaste los 24 años. Mira, acá está tu dinero,
el punto que quiero hacer, José, es que estos sistemas pensionarios, lo mismo pasa con un sistema de reparto, por cierto, no es un problema del sistema de capitalización. En un No, sistema de reparto... claro, ¿qué lo califica para el beneficio? Esto no es un problema de exacto. Es correcto, es cuánto tiempo estás cotizando. Claro. Y estás cotizando muy poco tiempo. Los sistemas de reparto tienen el mismo problema. Y entonces, por eso hay que repensar toda esta parte de pensiones en un contexto que vaya más allá de la dicotomía formal e informal. Combinándolo con muchas maneras, y nuevamente no hay una receta única, pero sí tenemos que repensar esto un poco. Chile ha sido creativo desde la comisión que Mario Marcel impulsó en 2008-2009 y más recientemente en ir tratando de modelar los parámetros, pero Chile es un poco excepcional en América Latina en tener regímenes que tienen menos discontinuidades y menos umbrales como respecto al resto de los países. Y además Chile tiene menos informalidad que el resto de América Latina. Pero imagínate cómo va a funcionar el sistema pensionario en Colombia, cómo va a funcionar el sistema pensionario en Perú. En estos países hablar del sistema pensionario es un poco hablar como de pie in the sky. Sí. La mayor parte de los trabajadores no están. A pesar de todo, en Chile tenemos un problema de densidad, pero también un problema de tasa, y una tasa de cotización de 10%. Entonces, esa es toda la discusión que hay hoy día en términos de reforma de pensiones, de subir la tasa de cotización y establecer el sistema de distribución. Pero no es el tema, no me voy a aprovechar de hablar de mis opiniones en esta discusión. Oye, ya es la 1 de la tarde, déjame decirte que ha pasado rapidísimo, porque ha sido fascinante tu presentación y fascinante la conversación. Santiago, te quiero dar las gracias, tu gran compromiso con Latinoamérica, todos los años que estuviste en el BIT, fueron muy importantes y se hicieron muchos cambios en Latinoamérica y estás ahorita dándonos la guía para que sigamos haciendo más cambios y mejores reformas. Creo que hay que cambiar la narrativa de nuestra región y tú has sido una gran pilar en ese cambio de esa narrativa. Así que muchísimas gracias por tu compromiso, por haber participado. Un placer escucharte de nuevo. Teníamos tiempo que no nos veíamos. Sí. Muchas gracias, Santiago. Fue un gusto haberte tenido. Nos seguiremos viendo virtualmente por ahora, cerca, pero quiero sí rescatar lo importante que ha sido la discusión para que nos ayude a pensar. O sea, yo creo que muchas de estas cosas no vamos a encontrar la solución inmediata, el diseño institucional es complicado, pero yo creo que tu reflexión de lo que pasa en México, un país que tiene tantas oportunidades, tiene una frontera con un país tan rico, pero no puede hacerlo, yo creo que es muy importante. Y yo me voy a quedar con una frase que tú dijiste, la anoté y la puse en un marco que me pareció muy interesante, que es el problema de México, que yo creo que todo lo tenemos que siempre pensar en nuestros países y en el policy making en todo el mundo. Y esa frase cuando tú dijiste, el problema de México es que se hace redistribución a través de instrumentos erróneos. Y ahí es donde viene el tema, ¿es a las personas o se hace a través de las empresas introduciendo ineficiencia? Creo que una cosa que es muy importante en toda la reflexión en Latinoamérica, donde la demanda por políticas que aumenten la inclusión social, que generen mejores condiciones de equidad, obviamente confunde, si bien podemos compartir las intenciones, muchas veces confunden los instrumentos. Así que muchísimas gracias y nos seguiremos viendo. Gracias a los dos, gracias José, gracias Roberto. Es muy linda ocasión, un abrazo para los dos y sobre todo gracias a todas las personas que participaron. Sí, gracias a todos los participantes, gracias a Lee Oman, a Jacqueline Taylor de la Oficina de Latinoamérica, gracias a la Universidad de Chile, a la radio Bio Bio y a la FEN en la Universidad de Chile por haber transmitido todo esto en Facebook Live. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Nos vemos en la próxima. Gracias, José. Un verdadero placer esto.